Buenas noches, bienvenidos a Conexiones con William Meléndez, que transmitimos en vivo desde San Salvador, la ciudad capital, para la zona oriental del país, en señal abierta por Canal 23 y por cable a través de Tigo y Claro. Si desea participar puede hacerlo también a través de nuestra cuenta de Twitter, wmeléndez19 y TVO Canal 23. Nuestro tema central de reflexión de esta noche, el balance del segundo año de gestión de la administración Sánchez Serén y el papel del principal partido de oposición y desde luego su liderazgo desde la llanura. Vamos a hablar, estamos inmediatamente después de que se ha repetido prácticamente el discurso del presidente, lo escuchamos en la mañana, no en cadena, pero ahora lo hemos tenido prácticamente media hora. Es una media hora que no vamos a recuperar lamentablemente, pero bueno, vamos a escuchar y vamos a acelerar la discusión, la plática con nuestras invitadas. Están en nuestros estudios Carla Hernández, diputada del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, también Marta Evelyn Batres, diputada también del partido de oposición. Buenas noches, gracias a ambas por estar con nosotros. Bienvenidas. Muchas gracias, William. Lamentar, ¿verdad?, que a la usanza de gobiernos de izquierda pues se han tomado los medios de comunicación para que la gente no escuche lo que tenemos que decir acerca del discurso del presidente Sánchez Serén. Marta Evelyn, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, William, un gusto estar aquí contigo y un saludo muy especial a todos los televidentes que nos sintonizan esta noche y un gusto compartir con Carla también esta noche. Bueno, perfecto. Nuevamente. Para comenzar, Marta Evelyn, ¿cuál es la calificación? Es decir, pregunto esto, aunque cualquiera puede pensar, bueno, obviamente la respuesta que va a dar alguien de oposición es una calificación por debajo de un 5, ¿no? Porque no, obviamente no son un partido afín al que está gobernando, pero bueno, me gustaría escuchar cuál es la calificación. ¿Cuál podría ser? Lo que sucede, William, es que lo que hemos escuchado este día en la Asamblea Legislativa, en el segundo año de gobierno del presidente Sánchez Serén, que no es de olvidar los salvadoreños que él ha venido también siendo parte del gobierno, desde el gobierno pasado, ya llevan 7 años gobernando el país, siendo él el vicepresidente de la República, y cuando tú escuchas el discurso que fue a dar ahora a la Asamblea Legislativa, escuchas un discurso fantasioso de un El Salvador inexistente, y cada cifra mencionada por él es tan fácil desvirtuarla con la realidad. Cuando tú hablas, él hablaba, bueno, el eslogan "Nuestro país avanza", ¿avanza hacia qué? Quiero decirte, William, en primer lugar, que uno de los factores que ellos encuentran como logro es el tema de seguridad. Y ya lo decía un diputado, que era de recordar que el logro ahorita de estas medidas extraordinarias no solamente es del gobierno. Esta aprobación de los 152 millones de dólares que hicimos la semana pasada, que vale decir que lo presupuestado en la ejecución de estos 152 millones ya estaba en el presupuesto general de la nación, o sea que es un dinero gastado que los salvadoreños perdieron y que no lo tienen. ¿Cuál es la calificación entonces? Bueno, yo le daría un 4, William, y eso siendo bondadosa. Es que esto es como en el colegio cuando te ponen el 2 por no ponerte 0, ¿verdad? Algo así. Bueno, solo quiero mostrar, porque lo que tenemos acá es una captura de pantalla de la prensa gráfica. Dice: el presidente Sánchez Serén sigue con deudas en economía y seguridad, y lo que me interesa destacar un poco también es esta parte, justamente la aprobación. En la encuesta del EPG Datos, 48% que aprueba, 44.3% desaprueba y 7.7% que no sabe o no responde. Pero la tendencia, justamente la que tenemos a este lado, tiene que ver con el tema de aprobación. O sea, el presidente de la República, de tener una aprobación de 36.6%, que ha sido quizás una de las más bajas, se levanta a 48%. Y la desaprobación, que de 55 cae a 43%, en ese sentido, desde luego. Carla, ¿qué indica esto? O sea, ¿qué es lo que en todo caso qué habría contribuido incidido para que el presidente pueda tener entonces una evaluación en estos porcentajes? Veamos esto yo lo compartí ahora. Este es el buen vivir de Sánchez Serén. En enero teníamos este nivel de homicidios. ¿Por qué él se ha levantado? Simple. Las medidas en el tema de seguridad, que hay que decir que tomó las propuestas que como Arena hicimos, le han ayudado a mejorar en las encuestas. Pero esto solo significa que ellos, sin la oposición, no pueden hacer nada porque son incapaces y han abandonado a los salvadoreños en el tema de la seguridad. Y ahora, esto hay que decirlo. ¿Por qué no? ¿La calificación cuál sería? Para mí la calificación le pongo 2 como ya expliqué, por no ponerle lo que decían. Pero mira, yo, William, quiero decir algo porque es importante que los salvadoreños sepan esto. Este día nos dimos cuenta que el discurso de Sánchez Serén acerca de crear nuevos empleos
Es cierto, pero es cierto porque los ha creado en el Estado. Vimos esa cantidad de empleados públicos, activistas políticos que hoy la hicieron de cachiporros afuera de la Asamblea Legislativa. Es increíble, y Marta Evelyn tiene ahí las imágenes, es increíble la cantidad de funcionarios públicos que hoy abandonaron su puesto de trabajo para estar haciendo ese meeting y ese show político afuera de la Asamblea Legislativa. ¿Esa práctica no la había observado usted en el pasado? Esto es histórico, jamás lo habíamos visto. E indigna, ¿sabes por qué? Porque hay miles de jóvenes que se han graduado de las universidades y no encuentran un trabajo, mientras los activistas del FMLN están siendo bien pagados para haraganear y para ir a hacer shows y meetings políticos afuera de la Asamblea Legislativa. ¿Ustedes tendrán alguna acción sobre ese tema entonces? Nosotros vamos a dar una conferencia de prensa mañana al respecto, porque igual se tomaron los medios legislativos como si fueran del presidente Sánchez Serén. Entonces, no, lo grave, William, en este caso es que es bajo la autoridad, digámoslo así, de los ministros. Este es el ministro de Gobernación, que descaradamente dice: nuestros empleados asisten al acto oficial de rendición de cuentas, cuando para nadie es un secreto que lo que sucedió posterior al informe en la Asamblea Legislativa no fue nada más que un acto meramente partidario. Marta Evelyn, perdón, unidades de salud. Pero ¿por qué? Claro. Pero vaya, me explican ustedes, ¿por qué, a pesar de que, bueno, la participación de gobierno, digamos, en esta administración, en este año, ha mejorado levemente? Obviamente los analistas, las encuestas también lo demuestran, de que esto tiene que ver con el hecho de que ha habido una acción más decidida sobre el tema de seguridad pública. Claro, el gobierno tiene todos los instrumentos y eso le saca provecho, pero ¿por qué la oposición, digamos, de alguna forma no tiene esos réditos que de alguna forma estaría entonces obteniendo el gobierno central? Porque tú estás hablando que un gobierno de este tipo, de corte autoritario como el actual que tenemos, que ya Carla mencionaba, con qué actitud se han tomado los medios de comunicación, han actuado obligando a los empleados públicos a asistir a sus eventos partidarios, pues claro, ellos tienen el monopolio de la comunicación, si tú lo quieres ver así. O sea, es lastimosamente, bueno, incluso este día, y aprovecho tus cámaras para denunciar, aparte de que empleados públicos andaban en horas laborales en un evento partidario, el día de ahora los diputados de la Asamblea Legislativa, William, casualmente no tuvimos señal en nuestros celulares mientras el presidente Sánchez Serén daba su informe de gobierno, y hemos recibido denuncias que entró al recinto legislativo una persona con un bloqueador de celulares. O sea ustedes tú dices, técnicamente lo pudieron probar. Se lo dijeron a una persona de junta directiva. Ahora, fue un problema común para todos los diputados. Pues claro, y de todas las líneas, de todas las compañías telefónicas. Y lo gracioso de todo, digámoslo así, por no decir lo lamentable, porque es lamentable, el mismo fiscal general de la República, en sus declaraciones posteriores, dicen que ellos habían descubierto todavía que de ciertos penales salían llamadas telefónicas, pero en la Asamblea Legislativa sí tenían para poner un bloqueador a la hora de la crítica que podíamos hacer de oposición. ¿Por qué ellos tienen la hegemonía del poder comunicacional y ellos nunca le van a dar el mérito, lastimosamente, a compartir los méritos o los logros con la oposición? Que lejos de ser una oposición, estamos siendo una opción para los salvadoreños. Ya lo decía Carla, nuestras medidas, nuestras propuestas han sido retomadas, pero tampoco se ha dado el rédito. Al final del día no nos interesa mucho el rédito, sino el beneficio de la población, que se vaya a ver menos afectada con el tema de la delincuencia. Bueno, lamentablemente el tiempo nos está alcanzando y no vamos a tener que ajustarnos con lo que nos queda hasta las 9 en punto. Vamos a ir a una pausa comercial. Cuando regresemos, quiero leer algunos datos que publica la prensa gráfica que tiene que ver con el análisis de encuestas, el tema de seguridad, economía, educación, apoyo a jóvenes, agricultura. Y bueno, regresamos y seguimos haciendo el análisis y la reflexión. Volvemos en unos segundos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa.
porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días. Esta noche en Conexiones nos acompañan las diputadas Marta Evelyn Batres del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena y también Carla Hernández. A ver, les mostrábamos al cierre del segmento anterior un poco sobre lo que plantea en el enfoque de la prensa gráfica el tema de seguridad, economía, educación, apoyo a jóvenes, agricultura, y dice los principales señalamientos en encuestas y evaluaciones que reflejan la percepción de si el presidente cumple o no con sus promesas. Caso de seguridad pública, el mandatario se planteó, dice, incrementar la presencia de cuerpos de seguridad en el país, pero el 57.5% de la población sigue reprobando al gobierno en esta área. Bueno, luego viene el segmento de economía. El 64% de la población considera que no se resuelve el problema de la economía, mientras que el gobierno ha sido criticado por aumentar la deuda pública y crear más impuestos. Reiteramos, esto es lo que está planteando la prensa gráfica en la edición. Carla, el tema de economía, ¿cómo se perfila entonces en medio de todo esto? Porque bueno, en las encuestas son dos temas que han estado presentes permanentemente. En el pasado era economía, ahora obviamente el tema que tiene que ver con la vida de las personas. El presidente dijo hoy que han crecido al 2.5% en los últimos 7 años. Lo que obvió decir el presidente es que decrecimos el año pasado un 1.4%. Y lo que obvió decir el presidente es que en el 2007 teníamos una inversión extranjera directa que se traduce en empleos, que eran más de 800 millones, y que el año pasado, en 2015, cerramos con 135 millones únicamente de inversión extranjera. Y me van a decir, ¿y para qué esta diputada está hablando de inversión? Inversión significa empresas que vienen acá y generan empleos para los salvadoreños. Por eso vemos esos altos índices de desempleo, porque la única creatividad que tuvo el gobierno es abrir plazas en el Estado para sus activistas. Pero la realidad del salvadoreño de a pie es que no encuentra trabajo. Pero yo quiero decirte, sin querer salirme de los temas económicos, y es que él dijo algo que llama la atención, y es el acceso a la información pública. Dijo que hoy es un derecho ciudadano garantizado. Presidente Sánchez Serén, ¿dónde está el informe de los viajes de Mauricio Funes? Si en realidad el acceso a la información está garantizado, ¿por qué su gobierno se ha negado a entregar esta información a los salvadoreños? ¿Por qué su gobierno ha dicho que la perdió? ¿Son tan incapaces que perdieron esos documentos o quieren ocultar algo? Ahora, en la argumentación del Ejecutivo o del presidente es, bueno, pero en el pasado, en los gobiernos, en las administraciones de Arena, no se había tenido nivel de apertura en el tema de acceso a la información pública al que se ha logrado ahora. Lo que pasa es que antes no teníamos la ley de acceso a la información pública, pero cuando hay una ley es obligación del gobierno hacer que se cumpla. Y entonces, ¿a dónde están? O sea que, bajo la lógica del presidente, si mi vecino robó, entonces yo voy a robar. ¿O qué quiere decir el presidente Sánchez Serén? Yo creo que los salvadoreños estamos esperando esa respuesta de parte de él. Así que esto tampoco es cierto. A ver, Marta Evelyn, el presidente decía en el discurso esta mañana en términos de logros, la construcción del corredor logístico y la modernización de carreteras y caminos rurales. Decía él, se entregó la fase 1 del CITRAMS con beneficios para más de 300,000 usuarios. Pese a la sequía, decía, del sector agrario, con el apoyo del gobierno se creció y se garantizó la producción de alimentos. Se ha dado un impulso hacia la renovación de la caficultura y se han entregado 70 millones en créditos a través del banco hipotecario, etcétera, etcétera. A ver, pero ¿cómo está presente el tema el tema económico en todo esto? O sea, ¿cuál es la reflexión de usted? Mire, yo quiero decirte que en muchas de estas últimas encuestas que nosotros hemos visto, hemos podido sentir la desesperanza de la población. Este es un país donde ya la población no tiene una ilusión de estar en este país, donde nosotros estamos convirtiendo a este país en una fuente de emigración, estamos haciendo que nuestros salvadoreños emigren a buscar oportunidades. Cuando tú ves que el 55% cree que el país va por un rumbo equivocado, pues es de poner las barbas en remojo. Pero dice el presidente, vamos por el camino correcto. Ah, no, El Salvador avanza, dice él, pero no sé a qué se refiere a avanzar. Cuando tú ves que dicen, jóvenes confían menos en las medidas de seguridad, y tú ves las encuestas que más del 69% de jóvenes creen que el tema de seguridad no va a mejorar en el país.
siendo que la juventud es uno de los grandes factores que tiene este país, donde tendrían que tener la esperanza. Vemos entregas de computadoras en las escuelas, pero no hay pupitres, no hay techo, no existe una educación de calidad. ¿Qué maestro tiene el conocimiento para poderle estar enseñando a estos niños el uso de la computadora? Ya lo mencionábamos antes. Mira, en estos gobiernos hemos visto un incremento desmedido en el aumento de empleados, más de 40,000 empleos se han logrado identificar en este gobierno. Incluso en estos últimos días, más de 230 empleados en el Ministerio de Economía. Quiero decirte que en ANDA, siendo ANDA y la actual administración de ANDA de las peores calificadas, con menos 32.8 califica la población al actual presidente de ANDA, solamente ahí hemos tenido un aumento de 1.558 empleados, que no son empleados, son activistas, y que por ese mismo compromiso que tienen con el partido político los tenías ahora obligados o voluntariamente sin cumplir la ley y violentando la ley en un acto partidario. Y por otro lado, tú ves el golpe a la economía familiar. Entonces él hablaba de este día, decía, miren, nosotros hemos logrado contribuir a la economía familiar porque le hemos bajado a la energía eléctrica. Cuando miren, o sea, los ciudadanos no son bobos, pues tú sabes que la energía eléctrica ha bajado porque bajaron los combustibles. Pero ¿sabes qué? Yo reto realmente al presidente de la República a mejorar la economía familiar, retrocediendo el alza en las tarifas del agua que realizó a partir del año pasado. Carla, pero bueno, ¿por qué si el panorama es tan oscuro en esas condiciones, por qué si nos remitimos a las encuestas y vemos el término de participación del FMLN Arena, por qué Arena aparece punteando incluso abajo del FMLN en algunas encuestas? O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, si el panorama es tan oscuro, ¿por qué entonces cualquiera podría pensar de manera automática, entonces el partido Arena como oposición debería estar mejor, con un nivel de participación distinto? Mira, en términos de preferencia electoral. Hay un montón de factores. Pero uno de ellos, yo creo que hay que reconocerlo, nos ha faltado también que la gente sepa qué es lo que nosotros estamos haciendo por los salvadoreños. Creo que... ¿Es un tema comunicacional o es de acción como oposición? Es un tema de sí, un poco saber comunicar qué es lo que estamos haciendo. Yo creo que, por ejemplo, en el tema, y tú lo decías ya, de las medidas de seguridad, muy poca gente ya en el interior realmente sabe que gracias a las propuestas que Arena hizo, que estos cambios en el tema de seguridad se han dado. Muy poca gente sabe que gracias a que Arena se paró firme, no se robaron hace un par de semanas los fondos de las pensiones. Hay muy poca gente que sabe que si Arena no se parara firme, ahorita tendríamos una ley de aguas en la que el mayor afectado sería el agricultor en el campo, porque queremos ley de agua, pero no queremos que ANDA, que es el mayor contaminante, esté ahí como ente contralor. Ahora, yo creo que eso es importante, el que la gente sepa realmente qué estamos haciendo como oposición. Marta Evelyn, pero ¿el Partido Arena está haciendo su labor de oposición realmente? O sea, ¿está ejerciendo ese papel que se le ha delegado, pues, o sea, oposición en estas circunstancias? Sí, es que más que oposición, nosotros buscamos ser una opción, William. La población, cuando tú identificas en las encuestas de qué partido ellos creen que pudiera gobernar mejor, tú ves que Arena tiene un despunte en ese sentido, porque en todo el tiempo que Arena gobernó demostró que podía administrar la cosa pública. No solamente desear llegar al puesto, es saber administrar. Y tú tenés un partido que después de una guerra decían que querían llegar, pero nunca estuvieron preparados para gobernar y obviamente para enfrentar grandes crisis que, lejos de saber solventarlas, las han profundizado muchísimo más. Ahora bien, entonces, dentro del Partido por eso Arena, somos propositivos, William. ¿Dentro del Partido Arena hay liderazgo o no? Bueno, yo creo que la población no puede juzgar, pero yo, a mi juicio, yo sí te digo que hay liderazgo. Cuando tú ves que es un partido mayoritario, que el pueblo le ha confiado a través del voto el tener más de 35 diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa, la mayoría de alcaldías, tenemos
la mayoría de gobiernos locales. Entonces tú decís, bueno, la población sí confía en Arena. ¿Qué es lo que nos ha faltado en Arena? Ya lo decía Carla, el comunicar, el saberle decir a la gente cuáles han sido nuestras iniciativas, porque no hemos estado de brazos cruzados, al contrario, le hemos tendido esos puentes de diálogo y de comunicación al gobierno, y que incluso te quiero decir, este día, si tú observas el discurso o lo escuchás, que ya lo escuchamos 2 veces, en ningún momento el presidente de la República habló del acercamiento con los partidos políticos. Grave, grave, porque dentro de la Asamblea Legislativa somos las distintas fracciones legislativas quienes le vamos a permitir a él poder reformar o aprobar leyes que también sean en beneficio de la población. Y eso pasa por un diálogo de verdad amistoso, y que no sea un diálogo solamente para las cámaras de televisión. Bueno, perfecto. Las interrumpo porque tenemos que hacer otra pequeña pausa comercial. Regresamos con más en Conexiones. Carla, para continuar en la evaluación de la gestión de gobierno, un poco lo que me interesa también es en términos de proyecciones, analizar lo que tenemos, lo que está en este momento, lo que se ha hecho o no se ha hecho y que ustedes bueno, están evaluando en este momento, pero también en perspectiva, ¿cómo se ve el país entonces? Miren, yo veo bien difícil de verdad que el gobierno de Sánchez Serén pueda despegar, y es precisamente por una de las cosas que decía Marta Evelyn, y es que ese diálogo sincero no existe, solo existe el diálogo para la foto, para la cámara, pero viven en constante conflicto con la oposición, con la empresa privada, con otros gobiernos amigos. Ya vimos las declaraciones del presidente acerca del tema de Brasil, y preocupa realmente que estemos dando las señales equivocadas. Por otro lado, es bien difícil que la situación económica de los salvadoreños cambie si no hay empleo. Pero ¿cómo va a venir inversión si vemos que en 7 años van más de 22 reformas tributarias que lo único que han hecho es aumentar el dinero disponible en las arcas del Estado para crear más empleos para activistas políticos? ¿Cómo va a crecer un Estado en donde un gobierno viene, te pone un impuesto a la telefonía, que hoy la gente tiene menos saldo para hablar y ver si llegaron bien sus hijos a la casa, que dice, jura y perjura que lo va a ocupar para seguridad, pero que un día de estos te desayunas en los periódicos que lo está ocupando para otra cosa que no tiene nada que ver con garantizar la seguridad de los salvadoreños? Ustedes, Ese perdón, es el Carla, panorama si el gobierno de Sánchez Serén lo quiere hacer él solo. Ahora, pero ustedes si nos deja tenderle la mano, yo creo que el panorama puede cambiar. ¿Cómo se le tiende la mano? ¿De qué manera? Es decir, si le están diciendo en este momento necesitamos el préstamo, 152 millones, ¿es una forma de tenderle la mano? Si ahora necesitan los letes, más de $1.000 millones, de tenderle la mano, no necesariamente darle el dinero para que lo despilfarre y para que contrate exdiputados en ciertas instituciones del Estado pagándole sueldos de $7,000, $8,000. Darle la mano significa acompáñennos en propuestas de ley que realmente van a dinamizar la economía, que van a traer la inversión, que van a garantizar la seguridad de los salvadoreños, pero que descarten a priori propuestas de otros partidos solo porque no las propuse yo o porque no es de beneficio a mis intereses, creo que es un error garrafal y un delito en contra de los salvadoreños. Marta Evelyn, ¿este gobierno es de corte populista? Totalmente. Ahora, ¿cómo se trabaja entonces en el tema social sin caer en el populismo? Es decir, hay que darle salud, hay que darle educación a la población, ¿no? Sobre todo a la de escasos recursos, y hay que focalizar también esos recursos. Pero ¿cómo se evita entonces no llegar a ese extremo del populismo, pero que también la gente pueda sentir que su vida se puede transformar? Claro, estamos hablando de un segmento de población que no tiene las condiciones socioeconómicas que pueden tener otros segmentos y que requiere de un bono, de alguna asistencia. Es que yo te quiero decir que lo grave de este tipo de gobiernos de corte populista, lo que buscan no es mejorar la economía, no es mejorar el país, no es crear fuentes de empleo. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les interesa es generar pobreza, porque la pobreza genera dependencia,
y la dependencia Ahora, pero te eso lleva... es bastante maquiavélico, es decir... No, pero es que esa es la realidad. Y lo estamos Es lo que viendo. tú vives en Cuba, es lo que tú vives en Venezuela, es lo que tú vives en Bolivia, es lo que tú vives en esos países, que, dicho sea de paso, son los faros de luz que iluminan al presidente Sánchez Serén. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas, no puedes pensar en nada más que esa idea. Incluso ahora nos desayunamos en la madera del periódico que hasta se está criticando a la OEA y se está apoyando a Nicolás Maduro. O sea, lo que uno tiene a la prueba no necesita anteojos, como dice el dicho. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Tampoco es que tú no vas a ser solidario con las personas que más lo necesitan. Pero ¿cómo se logra ese entonces, ese punto de equilibrio? Focalizando, William. Pero yo te voy a decir algo. Mira, en el tema del agua, tienes un ejemplo. El eslogan es, quien consume más, paga más. Y cuando tú vas a ver los reclamos que nosotros tenemos en el alza de las tarifas, que incluso, dicho sea de paso, no se realizó bajo ningún estudio técnico que lo amparara del impacto económico en el bolsillo de la ciudadanía, la gente que se acerca a mí, la gente que se queja y que muestra sus recibos, no es gente con un poder adquisitivo alto, es gente que no puede pagar, que lo que está haciendo es consumir agua por necesidad, porque en su familia hay varios que le integran porque viven hacinados o que por la misma necesidad, pero eso no quiere decir que pueden pagar. Y personas que tienen un mejor poder adquisitivo pagan $4, $5 por el agua. Entonces, ¿y por qué solo vive una persona? Entonces tú decís, bueno, a mí me correspondería ser solidario con esta persona o focalizarlo. ¿Qué es lo que ocurrió con el tema del subsidio al gas? Empezaste tú a ver prueba y error de los distintos escenarios que empezaron a hacer y ahora existe una menor queja del tema del subsidio porque en teoría sí le está llegando a las personas necesitadas. Bueno, si tú pero, focalizas sí, ese tema de subsidios, entonces, claro, la población que en realidad lo necesita va a haber un beneficio. Perfecto. Solo Carla, para reforzar rapidito cerrar lo que rápido, dijo porque si Marta no vamos- Evelyn, redujeron el presupuesto en educación porque no les conviene tener una población Sociedad educada, porque una población educada no es codependiente de gobiernos populistas. Un salvadoreño que tenga acceso a la educación es un salvadoreño que va a tener mejores oportunidades de empleo aquí o afuera del Salvador. Bueno, lamentablemente por cuestiones cuestiones fortuitas, la cadena no nos permitió tener la hora completa, pero bueno, prometemos que más adelante conversaremos de estos temas y tendremos entonces una hora. Con Les todo el agradezco. gusto, Gracias, William. Marta Evelyn. Muy Gracias, amable. Gracias. William, un verdadero placer estar aquí en tu entrevista. Perfecto, Carla. Un Gracias gusto. y un saludo a los salvadoreños que nos sintonizaron. Bueno, perfecto, se nos acabó el tiempo, les agradecemos por su participación, por las opiniones también que han vertido nuestras invitadas. Nos vamos a ver mañana, 8 en punto, para poder seguir analizando en la parte estrictamente económica la situación del país a raíz de 2 años de gestión de la administración del presidente Salvador Sánchez Serén. Gracias por su fiel sintonía, buenas noches.